Buenas tardes, Buenos Aires. Por la página de Facebook de On Radio y por la página Minerva, Mujeres de Mil Obras. Hablando de Mujeres de Mil Obras, estoy acá con Silvina Sperling, coreógrafa, diretora de la película Reflejo Narcisa, docente y creadora y gestora del Festival de Videodanza Internacional de Buenos Aires. Muchas gracias por venir, Silvina. No, al contrario, gracias por la invitación. Wow, tenés un currículo que resumí en 4 palabras. Ah, pues muy bien. Imagino que tenés mucho más. Y todo lo que voy a hacer todavía, así que... Ay, sí, es lindo. Estamos con este tema de Mujeres de Mil Obras y estamos descubriendo que, na verdad, la mídia muchas veces no da espacio para mujeres que tienen mucho recorrido y estamos abriendo este espacio invitando artistas de Buenos Aires, mujeres que realmente representan a nosotras. Muchas gracias por aceptar la invitación. Bueno, genial, genial. Aparte trabajo con muchas mujeres y sobre mujeres, o sea, es un tema que, bueno, la danza es un medio muy femenino, ¿no? No excluyente, pero es un territorio donde lo femenino es bastante fuerte. Quizás no tanto en las relaciones de poder, pero sí en la potencia creativa, en la presencia, ¿no? Claro, de todas las artes tal vez a la que tenga más espacio para las mujeres, ¿no? Porque literatura, cine, estamos ahí compitiendo con una hegemonía masculina de muchos años y tal vez en la danza tenga un espacio más abierto para las mujeres. Sí, es como que quizás el prejuicio machista en algún momento jugó en contra de los hombres, por lo menos digamos del patrón heterosexual, donde bueno, les costaba mucho, les daba vergüenza acercarse a la danza hasta hace, no sé, te diría quizás 20 años por los prejuicios en relación a la danza. Y hoy en día no es tan así. Sin embargo, bueno, históricamente sí podríamos decir que ciertos lugares de poder, de direcciones, de muchos ballets oficiales han estado muchos años, no en este momento justamente, pero muchos años bajo la dirección de hombres. Pero bueno, creo también que bueno que el terreno del cuerpo en general en la cultura se juega como un terreno tabú. En donde también, digamos, esta cuestión de bueno de que si eras bailarín eras gay o lo que sea, también jugó otras, digamos, cuestiones de censura sobre el cuerpo en muchos momentos de la historia, por lo menos en Argentina, y pienso que en Latinoamérica seguro y me imagino que a nivel mundial también, ¿no? Porque lo que sí le pasa a la danza es que tiene una cierta posición de cenicienta en relación a otras artes, más que nada en relación a los dineros públicos, ¿no? Pero bueno, es algo que está cambiando y la danza ha cambiado mucho en las últimas décadas, tanto en Argentina como en otros lugares, con un trabajo sobre un cuerpo real, sobre un cuerpo expandido, sobre un cuerpo, digamos, más vivo, y alejándose de los estereotipos decimonónicos o de principio del siglo XX, en donde, bueno, el cuerpo de la danza era un cuerpo muy idealizado y por ende excluía a muchas corporalidades que no encajaban en ese patrón. Entonces, bueno, ballet. Claro, ballet y los primeros, bueno, y casi te diría la primera mitad del siglo XX en relación a la danza moderna y contemporánea también. O sea, la ruptura fue como en todo en los 60, como en muchas cosas, no todo, pero bueno, este es un momento justamente que
se está cuestionando mucho el patrón de la corporalidad normativa, digamos. Entonces, bueno, la danza tiene mucho para aportar, porque es un terreno muy fértil, abierto, y donde se trabaja con materiales que a veces son innombrables, ¿no? También, que eso es lo lindo de la danza. Hablando de este recorrido, pues que estás con una carrera ya de muchos años, ¿cómo empezaste tu amor por la danza? ¿Fue tu mamá que te puso en la escuela de ballet? ¿O No. Yo llegué al ballet de grande. No, yo justamente, yo empecé en la danza en expresión corporal, no sé si vos conocés. Con discípulas de Patricia Stokoe, justamente sobre la cual estoy trabajando ahora en un proyecto documental. Y en los años 60, que es cuando yo era niña, en realidad llegué a través del Collegium Musicum, que es una institución que existe, que sigue existiendo, relacionada con la música clásica y contemporánea, la música culta, podríamos quizás decir, pero en donde se dio cabida a toda una serie de metodologías de educación por el arte, un poco en la línea de Paulo Freire y bueno, y otros digamos teóricos, pero bueno, yo, por ejemplo, Patricia nos hablaba de Paulo Freire. Y con una construcción de, bueno, digamos, yo fui a hacer en el Collegium, mi mamá me mandó porque yo era muy quietita, en realidad. Pero bueno, evidentemente ella había sido actriz de joven y ella tenía ideas muy progresistas del arte. No era, por más que ella recitaba Lorca y sigue recitando, pero no era una persona convencional. Entonces, bueno, le interesaba, qué sé yo, expresiones de vanguardia, aunque no las entendiera, pero le parecía interesante, y entonces esto, por suerte, al lado contrarrestó bastante todos los males de la escuela pública de los años 60 y 70, que era muy represiva. Y yo en un momento teníamos educación musical, iniciación musical y expresión corporal. Yo en un momento le dije, mira, a mí me encanta expresión corporal, pero iniciación musical no tanto. Entonces justamente Patricia Stokoe abrió su estudio en el barrio de Belgrano, que también existe, lo lleva su hija Débora Kalmar. Y fui ahí con otras maestras, con Perla Haritonsky, con el músico Carlos Gianni. Ese era, bueno, un lugar que los porteños de mi edad nos debe sonar, que después se hizo, justo estaba leyendo una nota sobre Hugo Midón, se trabajaba teatro infantil, pero bueno, serio, se trabajaban las artes integradas, teníamos los pianistas, tenían como un rol no de acompañantes, sino tenían un rol también de pareja didáctica con la profesora de expresión corporal. O sea, era una educación, o sea, realmente creo Genial. Que me salvó de, como te digo, de eso de la escuela pública. O sea, que yo empecé improvisando. Luego de grande, o sea, yo estuve ahí hasta los 18 años, en el estudio de Patricia Stokoe, estudié el profesorado, pero bueno, me picó el bichito que yo quería estudiar otras técnicas. Y bueno, en ese sentido colisionaba un poco, se consideraba un poco traición ir a hacer. Era una época en donde las distintas tribus de la danza no se integraban como ahora. O sea, o eras clásica, o eras contemporánea, o eras de expresión corporal, que se trabajaba desde un lugar lo que ahora se llaman disciplinas somáticas. O sea, sensopercepción, eutonía, otro tipo de, digamos, de sensibilidad corporal, que no aceptaban modelos para imitar. Todo tenía que ver con incentivar la creatividad. Pero bueno, como a mí me gustaba realmente ser bailarina, no era solamente, o sea, me gustaba bailar porque me gustaba lo que sentía. Pero quise seguir, entonces bueno, empecé a picotear acá y allá, y en un momento hubo una ruptura que bueno, que creo que todos tenemos con nuestro maestro en algún momento. Y bueno, y años después entré a la escuela de Margarita Valli, que es una coreógrafa contemporánea, que tiene ahora una obra, bueno, a Margarita sería genial que la entrevistaras, es una coreógrafa, también trabaja con
danza y tecnología con videodanza, con multimedia, y ahora están haciendo una reposición que es Doblar Mujer por Línea de Puntos en el Teatro Payró, pero con una revisita a una obra del año 95 en donde Margarita sube al escenario, sí, y ella también sube como coreógrafa y entonces tiene un diálogo con la intérprete y bueno, es muy divertida y muy interesante. Genial. Bueno, yo conocí a Margarita y continué en la danza contemporánea y luego al correr del tiempo se empezaron a integrar mucho más las distintas tendencias. El taller con Jorge, con Margarita, este taller. Éramos compañeras, sí. Bueno, contanos un poco sobre este momento donde la videodanza hace un cruce. Bueno, con tu es muy carrera. interesante porque justamente, o sea, yo ya había terminado esta otra escuela de danza, la de Margarita Bali, que era una formación de 3 años, y en un momento dado como que no me cerraba mucho lo de trabajar para el escenario, trabajamos con unos escultores, o sea, empecé a trabajar de otras maneras, y justo apareció este taller de videodanza para coreógrafos que lo dictaba Jorge Cosia, que en ese momento era un director de cine que todavía no había ejercido ningún tipo de función pública, pero era alguien muy abierto en cuanto a sus conceptos y muy gustoso de la danza. Y bueno, abrieron ese taller porque había pasado algo muy divertido, que es que el año anterior la Secretaría de Cultura de la Nación había querido hacer un festival de videodanza y no había obras argentinas, no se presentó nadie. Entonces estaban ahí como en el vacío, no había nada. Y Jorge dijo, pero ¿por qué no hacemos un taller? Hacemos algo para que los coreógrafos son los que tienen que tomar acá las armas. Entonces ahí, y cuando se dice los coreógrafos, en realidad son las coreógrafas o les coreógrafes, aunque había, por supuesto, varones. Bueno, y algunas de nosotras quedamos muy enganchadas y empezamos a hacer nuestras obras, y Margarita pasó de ser mi maestra a ser mi compañera, mi colega, y ahí cambió la forma. Todo el tiempo estamos contándonos lo que hacemos ya desde hace más de 20 años. Claro, en el taller vosotros empezaron a tener un poco de acceso al lenguaje cinematográfico. Tu obra final es Tremblor, ¿no? ¿Cómo fue? ¿Escribieron un guión? ¿Dibujaban? ¿O hacían ensayos? ¿Cómo es el preparo de una obra de videodanza? Bueno, yo, o sea, en este caso fue la consigna final del taller, era un taller de 3 meses. Maravilloso. Sí, la consigna era, bueno, como era para coreógrafos el taller, había alguna gente del medio audiovisual, muy poca, por ejemplo, Guillermo Fernández, con quien yo en realidad trabajé casi todas mis videodanzas. La consigna fue, bueno, hagan algo, lo que quieran, pero que sea como algo de todo lo que estudiamos, algo particular que no les provee el escenario. Algo que ustedes hayan encontrado en el lenguaje de la videodanza. Y a mí lo que primero me surgió fue la cosa de la intimidad, del acercamiento, del macro prácticamente, del acercarse mucho al cuerpo y el desnudo. No que no existiera el desnudo en escena, por supuesto que sí, pero es como esa cercanía. Entonces, en realidad hice unas anotaciones más bien como palabras claves, no como un desarrollo y sin una estructura. O sea, yo tenía y ensayamos, o sea, ya hace muchos años que la creación coreográfica se desarrolla en un ensayo a partir de consignas y con una dosis alta de improvisación. Entonces las bailarinas también empezaron a sugerir, aparte de las consignas que yo tiraba, no sé, por ejemplo yo tenía una consigna que era giros, otra que era pelo, o sea, cabello, o sea, eran consignas muy abiertas. Y en los ensayos surgieron algunas de las tomas más interesantes realmente. Pero igual fue un proceso bastante, por o sea, yo fui al ensayo con la cámara, yo tenía una cámara V8, ni siquiera High 8, es muy gracioso. Esa cámara que finalmente la tuve que tirar porque cuando me decidí a venderla ya nadie la quería comprar. Es una cámara que yo me compré
con una herencia de mi padre, o sea, con un dinero que surgió de una herencia, cosa que lo considero bastante simbólico e interesante. Y yo, cuando me compré esa cámara, yo vivía en el macro y en el plano detalle. O sea, para mí, nos íbamos de vacaciones, yo dejaba a mi hija con mi marido y me iba a ir a roca, espuma, pétalo, todo así, todo como... Entonces, bueno, después cuando me puse a trabajar con el cuerpo, es como que fue lo mismo. Como a mí me interesa mucho lo abstracto, me parece difícil en el escenario, obviamente que es posible, pero me parece que hay que ser medio genio para lograr una situación abstracta, porque el teatro es un espacio tan cargado de pasado, de historia y de lecturas occidentales, que es muy difícil romper ciertas lecturas. Sin embargo, para mí la cámara fue realmente como esa liberación, como yo no sé nada, digamos, yo hago lo que se me ocurre. Después me gustó mucho y me puse a estudiar. Pero bueno, por supuesto que tenía Guille, que es un camarógrafo y editor súper profesional, y entonces, bueno, había una charla muy creativa. En ningún momento nadie le decía al otro, esto no va. Básicamente era cómo desarrollar la idea, ¿no? Y en realidad, bueno, ahora estoy aprendiendo a escribir guiones, pero de documental. Yo creo que incluso estoy escribiendo escenas de danza que obviamente es como una especie de cosa muy general, pero lo que pasa es que realmente yo trabajo en crítica también, fui crítica bastantes años de danza y además tengo una cátedra en la carrera de crítica de artes. Y realmente es un tema, ¿no? ¿Qué pasa con lo que es kinestésico, con la empatía del movimiento o de las sensaciones que se sienten al bailar o al ver a alguien moverse y cómo traducir eso en palabras? Sí, es súper... No imagino es interesante porque para mí lo único que resolvería, entre comillas, porque no se resuelve, porque realmente son lenguajes diferentes, pero lo que un poco resuelve o acerca es la poesía. Es un poco como dice Narcisa, que dice, bueno, miren, el cine comercial es la novela y el cine experimental es la poesía. Entonces es como que la danza, la videodanza o el trabajar en ese espacio, en esa bisagra, en ese abismo que hay entre la danza y la palabra, o entre la danza y el cine, o entre el cine y la palabra, bueno, ahí es donde lo único interesante que pase con eso es la poesía, porque la literalidad, ilustrar y qué sé yo, bueno, ya sería un video didáctico de, bueno, cómo... Y como ya tampoco se aprende danza imitando, entonces... Pero bueno, eso creo que justamente es lo interesante de lo interdisciplinario, ¿no? Claro. Hablando de esto, hago una pregunta un poco boluda, pero creo que viene la primera cosa cuando se habla de videodanza. ¿Qué es videodanza? ¿Cuál es la diferencia para un cine experimental, para un registro de una obra? Bueno, eso es algo que lo hemos hablado mucho, bueno, con estos colegas que te comento del Mercosur, de Brasil, de Uruguay, y que ahora se ha ampliado a toda Latinoamérica e incluso Iberoamérica, llaman la Red Iberoamericana de Videodanza, y ya nos pusimos de acuerdo en que no queremos definir la videodanza. No, pero de todas maneras, no. Aparte de eso, lo yo te diría la pregunta. No, es que en una época nos queríamos diferenciar. Decíamos, bueno, videodanza no es ni registro, ni esto, ni lo otro. Pero un día vino Alexandre Veras, que es un súper genio de esta gente de Fortaleza que te cuento. Existía el núcleo Alpendre, que ahora se desarmó, pero bueno, él es un realizador yo vi teórico. Que tenía en una playa, que tenía como un barco, ¿no? Sí, no me acuerdo el nombre de la obra, pero es hermoso. Vale. Tiene mucha obra, muy buena, de Alexandre Veras. Y él decía, bueno, no, lo del registro no es así, porque en el momento que uno planta una cámara frente a un cuerpo, esa danza es otra.
Ya no es la danza que uno presencia cuando se afecta. Exacto, se afecta, exactamente. Hay una afectación que es otra. Bueno, ¿hasta dónde uno quiere llevar esa afectación? Yo soy más bien de la idea del extremo, o sea, de que es interesante forzar un poco más, que no sea solamente, bueno, me planto delante y lo miro y con eso ya es suficiente. Pero bueno, entonces dejamos de... Estaba de hecho en las reglas de las inscripciones del Festival de Biodanza. No se permiten registros, qué sé yo. Pero lo interesante tanto es, como dijimos, bueno, no es tan interesante qué es la biodanza, sino cómo es esta biodanza. Porque yo me considero totalmente pariente y me considero parte de la familia del videoarte, del cine experimental en mi modesto lugar, pero no sé, Graciela Tacchini ha participado muchas veces del festival como jurado, o sea, son terrenos resbalosos y indefinibles, pero que es interesante. Lo que sí es interesante es poder meterse cada vez más adentro, en la medida en que, bueno, las obras no son todas iguales, y bueno, si alguien vuelve a hacer una obra muy, muy, muy parecida a otra y muy como calcado, qué sé yo, bueno, ya para mí deja de interesarme porque, bueno, ya es algo que ya lo he visto, pero siempre habrá terreno de indagación, ¿no? Pero lo que pasaba mucho al principio es como que te digo esto, que eran como los coreógrafos tomando la cámara. Después empezó a ser una cosa más de dúo, de diálogo entre gente del cine, gente de la danza. Y hoy en día, bueno, como ya el concepto de autoría también está muy cuestionado, no sé, mismo con el found footage o con todo, no sé, vos ves la Bienal de Performance, la programación y es como que cualquier cosa puede pasar, digamos. Entonces, ya ahora los que antes eran artistas plásticos, eran o pintores o escultores o no sé qué, ahora hacen performance. Los que, no sé, los actores hacen teatro físico y cuestiones con tecnología en remoto, en telemático, o sea, es tanto lo que se ha movido que bueno, es eso, es ese diálogo entre el lenguaje del cine, del video y el lenguaje de la danza. Pero la danza también ha abierto tanto su espectro que bueno, hay danzas que solo caminar, qué sé yo, no o tender ropa, qué sé yo, no sé. Sí. La cuestión del cine, de alguna forma, te fuiste también por ahí y hiciste reflejo Narcisa. Vos sos la directora. ¿Estás con la cámara también en la película? No, en realidad no. La cámara es Natalia de la Vega, que es muy importante su grado de autoría como directora de fotografía en la película, realmente es notable. Está liberada en Vimeo, la pueden buscar y está libre, ya la liberé. Está lindísima. ¿Cómo fue el proyecto de Reflejo Narcisa? Mira, lo que pasó es que a Narcisa yo la conocía un poco más como personaje mítico que como artista. Realmente no había tenido acceso a su material y en un momento dado, a raíz de la película Chazos de Andrés Di Tella sobre Claudio Caldini, Narcisa estaba en el estreno y yo es como que así medio cholula, digo, presentame a Narcisa. Bueno, y entonces nos conocimos y a través de Daniela Mutis nos acercó material y tiene esa hermosísima película que es Rumi, que dice... Narcisa tiene un videodanza, una película con danza, que es Rumi. Entonces ella hace esa proyección que la llama proyección binaria, que es un simultáneo de video proyectado y en la misma pantalla proyectada la versión cine, la versión 16 milímetros. Entonces tiene como una característica performática, porque es Narcisa que, bueno, si ven la película o si ven sus fotos... Es como que Narcisa entra a la sala y prende el proyector y el proyector hace ruido y hay una performatividad enorme de esas proyecciones
de uno que viene de un mundo más bien digitalizado o un analógico electrónico, pero no deja de ser una cosa prácticamente inmaterial, y toda esta materialidad como este amor que tengo por las artistas mujeres y esta como... Yo lo que sentí, digo, bueno, vino al festival, hizo su performance, hasta el operador del Recoleta, que son personas bastante retraídas, por lo menos en su expresividad, estaba tipo, ¿qué querés, Narcisa? Narcisa, hasta acá, Narcisa, aquí, vamos a darle el cable y esto y lo otro. Bueno, fue tan emocionante, realmente, y la potencia de sus imágenes es tan emocionante que yo lo comenté con una colega alemana que estaba de visita y le digo, yo quiero ser como ella. O sea, yo lo que sentí es admiración. Y a partir de la admiración me puse a mirar toda la obra que ella me dio y me pasé ahí mirando y mirando y mirando. Y era tanta la emoción que me transmitía que realmente sentía que era un cine con textura, con aroma, no sé, sentía que realmente era algo muy diferente a lo que yo conocía y que me hablaba desde un lugar muy femenino, desde una cosa casi te diría como ovárica, no sé cómo decirlo, pero súper poético, ¿no? Y ella además contó que Rumi tenía que ver con la mirada de la mujer, porque el que estaba desnudo era el hombre y la mujer era la que miraba al hombre, y toda una... O sea, cosas tiene muy... un frontal masculino que es muy raro de ver hasta hoy, ¿no? El frontal masculino. Sí, de hecho, la película mía la calificaron Sam 13, o sea... Y yo digo, ¿por qué? Bueno, y por la obra de Narcisa que tiene, exacto, esos desnudos frontal masculino que, señores, pero cuando hay frontal femenino nadie dice nada. Buah. La cuestión es que, bueno, medio me tiré la pileta, porque yo soy justamente Natalia de la Vega, esta directora de fotografía, que además es una productora de documentales y es una chica joven, egresada de FADU, súper, súper interesante. Ella estaba en el festival haciendo registro, como un trabajo más bien tipo, bueno, de onda, digamos. Y yo le digo, Nati, quiero hacer una película sobre Narcisa. Me dijo, bueno, hagámosla con el Inca, con un productor, Fernando Domínguez, y había que escribir. Bueno, eso fue muy difícil. En realidad el co-guionista es Fernando y la verdad que gracias a él. Igual después la película tuvo y no tuvo que ver con el guión, pero bueno, por algo es el cine de lo real, claro. Sin embargo, bueno, tuve una relación muy interesante y tormentosa, pero en el buen sentido, ¿no? Con Narcisa, quedaste ahí que en la cada vez me daba... Bueno, en Bariloche sí, pero eso fue el final. O sea, antes que eso, fui a tomar el té y se largó un granizo tremendo que se le rompían las ventanas y ella salía con sus 80 y pico, abajo la tormenta, no, hay que sacar las hojas de acá y hay que correr, vos correte. Yo era como la flaquita que no podía hacer nada y ella con la empleada, ponían unas bolsas de arena porque acá se inunda. Y era inmensa, no sé, yo no dejaba nunca, cada vez que iba, había otra cosa, bueno, hasta sus historias de terapias lisérgicas, o sea, siempre había algo más sorprendente que lo que yo había venido a preguntar. Entonces era una maravilla total del documental, porque vos vas con una idea, pero la realidad era 7 veces más. Y bueno, y aparte ella propuso varias escenas concretamente. La apertura de la película la propuso ella. Y bueno, y cuando finalmente, después de un par de años de grabador, de cámara, se llevó muy bien con la camarógrafa, que es una pelirroja, así le decía, ay. Y bueno, nos fuimos a Bariloche cuando aceptó que fuéramos. Yo me quedé en su casa, el equipo técnico en otro lado. Y ella manejaba el auto, ella... digo, pero, ay, Narcisa, justo se largó a llover. ¿Qué importa? Me dice. Me pongo el sombrero y salgo. Igual, o sea, como por una lluviecita vamos a suspender una... Entonces ella es una sobreviviente realmente, porque ella vino a Argentina un año antes de que estallara la guerra llamada mundial, digamos. Ella vivía en Austria con su madre. La madre de ella que estaba enamorada. Exacto. Ella vivía en Austria con su madre y
y cómo se peleó con el amante o amante, con el señor que a la madre le gustaba, se vinieron a Argentina y se salvaron. Mirá si el tipo lo hubiera aceptado. Sonaba, o sea, como que todo lo que Narcisa me contaba, que en un lugar podría ser interpretado como, uy, qué eventos, qué obstáculos tan no sé qué, ¿no? Como una cosa medio trágica. Ella lo contaba como quien va saltando de piedra en piedra sobre el lago o el río y llega al otro lado, ¿no? Como, no digo que no le haya costado y que tiene su grado de patos, pero yo creo que ella tiene o sea, mi teoría a medida que yo la iba conociendo y que por eso me enganché tanto, es como que el arte, en términos de creación artística y de mirada sobre el mundo, es lo que a ella le fue permitido transitar situaciones muy complicadas, ¿no? Y bueno, fue la admiración lo que me hizo saltar. O sea, yo había hecho unos documentales sobre danza muy caseros en cuanto a su armado y muy tradicionales en cuanto a su estructura. No te digo que eran didácticos, pero bueno, un poco básicos. Y bueno, la verdad que me parece que una figura así, bueno, más todo lo que yo había estudiado, y aparte yo me involucré mucho en el Bafisi al principio como asistente de Andrés Di Tella, que fue el primer director, y vi mucho cine que no había visto. Bueno, esto era pre-internet, ¿no? Me dije, uy, o sea, el documental era un terreno mucho más creativo de lo que yo conocía. O sea, digamos, me fui metiendo en un mundo que tiene muchísimas posibilidades, y leyendo y bueno, no sé, pero es como que la figura de una mujer tan inspiradora me resultó como el disparador de decir, bueno, yo me tiro a la pileta, no importa, porque hay que correr riesgos en el arte, ¿no? Claro. Yo creo que mucha gente usa el documental así como una pasión, y para se aproximar de los ídolos y para se meter ahí, como es muy genuina la motivación. El documental siempre tiene que tener una motivación personal, algo que te lleve. Sí, porque aparte tiene sus obstáculos. Claro. Bueno, sobre el Festival Internacional de Videodanza, ¿cómo fue que creaste esto y cómo estamos este año? ¿Abrió las inscripciones? ¿Están abiertas? Sí, las inscripciones están abiertas hasta el 17 de junio en la página de Film Freeway /videodanza. Lo googlean, lo encuentran, y si no en la página de Facebook o Instagram van a encontrar la dirección. Es muy sencillo, es una plataforma súper amigable. Y se va a realizar en diciembre en el Cultural San Martín, que es una nueva sede. Yo cuando empecé el Festival de Videodanza fue un mecanismo un poco parecido a esto que te digo. O sea, era como que yo había hecho un videodanza, ¿y dónde lo voy a mostrar? Éramos 4 gatas locas. Habíamos hecho una muestrita en el Rojas y se llenó la sala, era como una cosa que dije, bueno, me mando a la gestión, porque si me quedo de tratar de que otro gestione, no sé, esto puede que no pase nunca. Entonces, como yo daba clases en el Rojas, y era otra época del Rojas, una época donde el Rojas era un espacio de gran experimentación, toda la gente de danza contemporánea, danza teatro alternativo, batato, barea, qué sé yo, era una circulación así bastante interesante. Bueno, lo aceptaron, súper modesto, y bueno, siempre con el trípode difusión, formación y reflexión. Y redes, luego se agregó la cuarta pata, redes, con esto que te cuento del Circuito Biodanza Mercosur, el Foro Latinoamericano de Biodanza, y ahora la Red Iberoamericana de Videodanza. La idea es, dar espacio a que los artistas contemporáneos en términos de que están ahora, no que no tienen ni que ser jóvenes
ni que hacer danza contemporánea, puede ser cualquier estilo de danza y abrir ese espacio. Vamos a recibir una muestra súper importante de Merce Cunningham, que es un coreógrafo, mejor dicho, que este año se cumple el centenario, y entonces la Fundación Cunningham está abriendo los archivos de la obra, que es enorme, y es alguien que fue muy importante tanto en danza contemporánea como en videodanza, no solo por el nivel de las obras que él hizo, sino por también tomar todos estos riesgos artísticos, con Nam June Paik, con Charles Atlas, con gente, digamos, que bueno, era la pareja de John Cage y tienen muchas obras juntos también, y en fin, muy interesante porque además va a haber un workshop que lo va a dar el director ejecutivo sobre Dance Forms, que es un software que se creó a pedido, a encargo, digamos, de Merce Cunningham en una universidad que no recuerdo, y que sirve para hacer una escritura coreográfica, digamos, en computadora. Sí, yo no sé cómo funciona, pero es una herramienta creativa, llamémoslo así, interdisciplinaria. La idea es que vengan, siempre tratamos de hacer talleres interdisciplinarios porque es el eje de la cosa, ¿no? Que vengan artistas de distintas disciplinas, puedan aprender con ese software y crear sus propias obras, ¿no? Y bueno, y honrar también este legado y ver esas obras tan buenas de Cunningham y todos sus colaboradores. Es muy grande la muestra y bueno, por eso nos mudamos al Cultural San Martín, que bueno, que tiene una infraestructura interesante, adecuada, y la verdad que nos han abierto las puertas y también tiene una programación de cine interesante, por lo cual bueno, es bueno estar ahí y bueno, son varias sesiones del festival, como hay varios tipos de inscripciones que se puede hacer, ¿cómo es? En realidad es muy básico, o sea, en realidad las secciones para inscribirse es simple, es una división geográfica, argentinos, internacionales y video minuto, que se están inscribiendo muchísimos video minutos este año, que me parece un formato hermoso. Yo lo trabajo mucho cuando doy clase el video minuto, porque hay que sintetizar. Pero eso es bueno, porque como festival de cine, que también pertenecemos a la Red Argentina de Festivales y Muestras Audiovisuales, RAFMA, el sistema de las categorías, los jurados, los premios, que bueno, nos parecen formas también de legitimizar las obras de los artistas que con tanto empeño lo hacen y por ahí les sirve un premio para también continuar su derrotero, no porque consideremos que hay mejor y peor. Pero luego la curaduría, en realidad la forma en que las obras se presentan al público no es así, sino que es... En realidad la curaduría surge de lo que se recibe. Hay algunas secciones que las tenemos más como incorporadas, como, no sé, natura, o sea, hay urbana, hay cosas que siempre aparecen, o video performance, pero bueno, depende también lo que se plantee, porque también la idea de abrir una convocatoria es poder hacer una lectura de lo que está pasando, de cuáles son las tendencias, de... Todos los miembros del staff del festival estamos funcionando de comité de selección previo, ya desde hace 2 ediciones, o sea que bueno, que tenemos nuestra discusión ahí final y todo, porque obviamente no podemos mostrar todo y no tiene sentido, pero bueno, también vamos a tener la sección Work in Progress y Lab, porque hace bastantes ediciones que hacemos un lab de desarrollo de proyectos. Este año lo vamos a desfasar para el año que viene. Hay trabajos que se desarrollaron en el lab del 2017 que se estrenaron en Toronto, en Clermont-Ferrand, en festivales súper importantes, ¿viste? O sea, que no es que... Es interesante pararse desde el videodance y decir, bueno, tenemos nuestra red, tenemos nuestro peso, como pararse desde el género, que no es un género, es un lenguaje, pero digamos, como analogía. Pero no es que no queremos convivir con otras expresiones del cine, del arte o de la performance, ¿no? O sea, que hay
obras de estas que se están estrenando en festivales que son del circuito más mainstream del cine, y bueno, bienvenido. Entonces queremos agrupar esas obras porque nos da mucho orgullo, es mucho esfuerzo organizar los labs. Son 5 tutores en distintas áreas que están una semana con 8 proyectos. Entonces, como el lab es un esfuerzo muy grande, tanto económico como energético, queremos que tenga su espacio especial dentro del festival y poder mostrar estas producciones agrupadas. Y bueno, después la gente hará su lectura. Ah, genial. El festival da mucho peso también para biodanza en Argentina, ¿no? Como hay una conexión con los otros países, pero en Argentina parece que biodanza tiene un espacio especial. Y tú creo que viene de la creación del festival que ya tiene 24 años. ¿Cómo vos ves hoy Argentina dentro del escenario mundial? ¿En biodanza? Sí. Bueno, re bien. O sea, así como te digo que es medio tonto medirlo por dónde llegan los proyectos. Pero bueno, de alguna manera, no sé, también me acabo de acordar otro que se presentó hace pocas semanas en Escocia. O sea, en realidad lo que está pasando hasta hace, no sé, 5 o 6 años, nos llamábamos como la familia de la biodanza, que en inglés le dicen screen dance, porque bueno, acuñaron un neologismo. Bueno, nosotros nos quedamos con el mismo neologismo vintage. Éramos como, no sé, 20, ponerle directores de festivales, nos conocíamos nos conocemos todos. Y ahora hay como de nuevo toda otra oleada de festivales que aparecen por todos lados. Que bueno, bienvenidos. Yo creo que Argentina también en danza contemporánea se produce mucho. Lo lamentable es la escasez de recursos del Estado y de recursos en general, que en los últimos, sobre todo 2 años, están poniendo en peligro más que nada que la gente se quede a producir acá. Porque si vos tenés una es lo mismo que un científico. Sí. Si vos tenés una súper buena formación, tenés una carrera que no es eterna, digamos, está bien. Uno puede seguir dirigiendo, pero no es lo mismo. Y andás de acá para allá y resulta que hay otros lugares que son más acogedores para poder continuar esa creación. Bueno, la verdad es que hay mucha emigración. Lo que pasa, en este momento hay mucha circulación. La gente va, viene, todo el tiempo viene la gente. Ojalá que las políticas públicas para la cultura en general y para la danza en particular y las artes escénicas permitan el seguir volviendo al hogar, porque bueno, es un momento, hay que decirlo, es un momento difícil, muy duro. Cerraron varios espacios escénicos importantes como Café Mule, bueno, el Kafka, qué sé yo. La gente se acomoda. También están las plataformas. Lo que queremos empezar con el festival es una plataforma online interesante para acoger trabajos, porque, bueno, por cómo está migrando el público, digamos, que mira mucho más online de lo que va a ver al cine o al teatro, lo que sea. Pero bueno, que las obras estén online no quiere decir que el cuerpo se va a realmente descorporalizar y digitalizar en la vida cotidiana. O sea, digamos, las personas vamos a seguir teniendo carnadura, espero, es deseable, y entonces, bueno, está el tema ese. Realmente yo por eso participo tanto de redes y colectivos, porque creo que el colectivo te sostiene mucho. Pero necesitamos que los mecanismos públicos del Estado o de las instituciones públicas que puedan existir sostengan este desarrollo, porque sí, porque es muy importante para la gente, para esto que hablamos de la poesía, de la metáfora, de lo innombrable que es el arte, que bueno, que uno puede escribir
miles de páginas, pero que hay una esencia que claramente no conocemos. Por eso nos sigue interesando. Bueno, eso requiere tiempo, requiere dedicación, requiere alimentación, nutrición, requiere espacio, requiere requiere del real. Lo imaginario no es algo que está en la nada, es algo que se sostiene en el tiempo, en el espacio, hay un esfuerzo físico y hay un día a día del artista que hay que entender esto, ¿no? Como el arte viene de un esfuerzo y de un día a día de dedicación al arte. Y sí, uno necesita comer, pagar alquiler. Exacto, exacto. Todo eso. Sí, y además, exacto, y además poder dedicarse con energía, con cariño, no como si fuera una desgracia, una maldición. Decir, uy, no, es una bendición, no solo para el que la practica, porque hay un grado de, digamos, de acción social del artista que no es solamente ir a enseñarle a gente que está, que también, por supuesto, que esté más desprotegido, sino es cuestionar el orden existente y crear a partir de eso, y esa creación realmente requiere un tiempo, un espacio y una dedicación. Entonces, claro, así es la cosa. Y hablando de nuevos proyectos, ¿qué tenés de nuevos proyectos? Estabas hablando. Bueno, justamente justamente esta mujer que te conté, Patricia Stokoe, que fue mi maestra de origen, podríamos decir. Estoy trabajando una película en relación a ella, con su hija, con sus 2 hijas, pero, no sé si es una buena palabra. Está resultando un documental muy personal, muy en primera persona, con muchos, digamos, con planos que tienen que ver muy con esto que te decía de la transmisión de una sensibilidad y de una digamos, de un trabajo con la energía de lo kinestésico, etcétera, todo, que tiene mucho que ver con lo experimental y con los recuerdos personales. Así que bueno, estoy escribiendo un guión con asesoramiento, pero bueno, como te decía, con este desafío de meterme para adentro y de conectarme con este legado tan hermoso y tan importante. Y algo que me interesa muchísimo es que Patricia Stokoe, que justamente lo que ella quería hacer, su lema era la danza al alcance de todos, ¿no? Entonces, como que de alguna manera tuvo el éxito de que su metodología se enseña en la universidad pública, se enseña en el jardín de infantes, se enseña en las escuelas primarias, y muy poca gente sabe quién la creó, porque no tiene una postura jerárquica del copyright, ¿no? Okay. Por lo menos a nivel universitario, que sería como el lugar donde... Entonces, bueno, por supuesto que somos un núcleo duro que sí sabemos y que nos acordamos, y bueno, ya somos más grandes. Entonces, bueno, tampoco se trata de homenajes al bronce, pero rescatar esa mujer, el método sí, está y se usa. Pero bueno, rescatar también a esa mujer y cómo ella fue trabajando con sus propios procesos intelectuales y físicos y personales, y con maestros, por supuesto, como Rudolf von Laban y Gerda Alexander y gente que sí es conocida y muy revolucionaria, armar su método y luego dispersarse en esta especie de océano. Bueno, rescatar a esa mujer también en un plano más personal, más humano, y en lo que... Bueno, ese es el viaje que estoy justo ahora. Y vos estás también haciendo una vuelta, ¿no?, a este inicio de tu carrera. Es muy fuerte, sí. Genial. Y muy lindo. Voy a trabajar con Super 8, con animaciones,
bueno, no solo, ¿no? También, pero digamos, va a haber bastante más experimentación. Vos trabajaste con documental un poco con archivos y con animación ya en CIT. Sí, sí. Es interesante esta mezcla. Vos estás metido en el cine ahora ya, ¿no? Sí, por supuesto, quieran o no. Sí, bueno, ese corto Gis que yo hice con mi mamá y con mi hija, sí, tiene mucho que ver esta película con eso. O sea, es un viaje, digamos, a través de estas 3 generaciones y bueno, y aparecieron unos archivos de una prima realidad, de Corrientes, de la época de los años 50, bueno, archivos personales y objetos también, como el vestidito, bueno, hay ciertos, hay una mezcla de los archivos, y bueno, acá voy a trabajar también, obviamente, con archivos personales, familiares y de noticieros también. Esa es mi nueva, mi nueva conquista. Porque bueno, Patricia pasó su juventud en la Londres de la Segunda Guerra Mundial. Ella la bailarina tiene profesional. archivos. No, ella no tiene, los tenemos que conseguir, pero wow. están, yo ya los ubiqué. Genial. Ahora solo necesitamos el apoyo. Sí, existen. Bueno, Silvina, ¿quieres dejar una mensaje para las nuevas chicas que están empezando la carrera ahora y que están ahí en una nueva movida de todos los cambios sociales que estamos viviendo? Para quien está empezando hoy, ¿qué te parece? En realidad me parece que es al revés, porque la verdad que yo cuando veo tanto, bueno, las chicas que son alumnas mías, que no son tan chicas, pero que bueno, que son jóvenes, son muy jóvenes, de 20 y pico, 30 y pico, lo que sea, y sobre todo las que veo en mi sobrina, las fotos, lo que veo en las marchas, o sea, yo realmente que es al revés, me parece que ellas nos están trayendo una fuerza y un mensaje, la palabra mensaje no sé, es un poco, pero nos están como realmente nos están enseñando muchísimo, lo cual es muy lindo y satisfactorio sentir que, bueno, que o sea, nuestras madres, abuelas que la pasaron tan mal y nosotras que estamos como en este intermedio en donde, por supuesto, mucho más empoderadas, pero con muchas dificultades y, sobre todo, las mujeres con menos recursos económicos, pasándola mucho peor. Me parece que ahora las pibas están muchísimo más decididas y que va a ser mucho más difícil enfrentarlas y negarles ciertas cuestiones, y creo que lo que se está hablando mucho de la micropolítica, yo lo estoy viviendo concretamente en el seno de mi familia y mi casa, o sea, como en pequeñas cosas se están moviendo mucho las cosas, pero bueno, hay que mover algunas cosas que no son tan pequeñas, que son muy grandes y están muy establecidas, y que bueno, hay que juntarse. Ese es el único, entre comillas, mensaje, pero que es algo que ya está sucediendo, que es juntarse con les amigues y darle para adelante, ¿no? O sea, está buenísimo. Una cierta dosis de irrespetuosidad hay que tener, de irreverencia hay que tener para salir. O sea, yo ahora me puedo amigar con Patricia, pero también me peleé y no es que me arrepentí de pelearme, es que bueno, Esto es la un proceso vida es así, de la vida. Claro. Bueno, hermosa charla, muchas gracias por venir. Muchas gracias, Gracie, Sí, Ricardo. felicito. La verdad es que me encanta la radio. Perdón si te acaparé mucho el micrófono, pero me da tanto placer la radio. Es un medio tan flexible y tan amoroso que te agradezco un montón. Te agradezco, muchas gracias. Es más, te voy a hacer sugerencias no solo de artistas veteranas, claro, entre comillas, sino también de las jóvenes que son vienen todas con todo. bienvenidas. Que vienen con todo. Estamos con este espacio así como privilegiando a las mujeres. Que es un placer tener estas charlas con tiempo y escuchar todo el recorrido. La idea es abrir el micrófono. Yo estoy acá para
escuchar estas lindas historias que estamos Qué viendo. bueno. La próxima te hablo en portugués, que bastante bien lo hago. Yo me esfuerzo con castellano. No, muy bien, excelente. Bueno, muchas gracias. Gracias a vos. Gracias. Chaucito.